Bien, estamos viendo teología y espiritualidad del Antiguo Testamento. Mm, Antes de dejar palabra para si tienen alguna duda de lo que se leyó, si tienen alguna duda de lo que han podido estudiar en los videos de la sesión, pues quisiera recuperar una idea como para que no nos perdamos y digamos reiniciemos los grandes conceptos que hemos ido viendo. Y es esta, es una frase de un teólogo europeo llamado Hans Urs von Balthasar, que dice, la espiritualidad consiste en la manera que tiene una persona para entender su propio compromiso existencial, ético y religioso, y la forma como actúa y reacciona de manera habitual desde este compromiso. Es decir, la espiritualidad consiste, digamos, en el modo de ser propio de una persona. ¿Qué es lo que compromete a una persona o a un grupo? Sea el compromiso por su vida, sea el compromiso por los valores que comparte, o sea el compromiso con la imagen de Dios y de la religión que comporta. Y este compromiso existencial, es decir, lo que me hace vivir, el sentido de mi vida, los valores con los que vivo y cómo lo vivo todo esto ante la imagen de un Dios o en una tradición religiosa, este modo propio de ser se convierte para cada persona en un modo de actuar y de reaccionar en el mundo cotidiano. La espiritualidad no solo es orar, ¿eh? Como decíamos, la espiritualidad no solo es si hago ayuno o me pongo a orar o voy a una parroquia y me confieso. La espiritualidad tiene que ver con todo el sentido de la vida de una persona o de un grupo. Lo que hace que esa persona o ese grupo viva, los valores con los cuales actúa y cómo vive esa existencia y esos valores, por ejemplo, dentro de una tradición religiosa. Una manera más simple de definir la espiritualidad es que la espiritualidad comienza con el sentido de nuestra vida. ¿Qué es lo que nos hace respirar en el sentido no biológico, sino vivir? ¿Cuáles son nuestras pasiones de la vida? ¿Cuáles son los valores que guían nuestra actuación? ¿Cómo vivimos eso y cómo una tradición religiosa influye en nuestro sentido de vida e influye en nuestros valores y en nuestras éticas? ¿Y cómo vivimos cotidianamente desde eso? La espiritualidad entonces no solamente es rezar. Claro, hay espiritualidades ateas, es decir, que no necesitan de una visión religiosa para vivir. Hay sentidos de la vida ateos y no precisamente todas las espiritualidades son buenas, ¿eh? No todos los sentidos de la vida son buenos. Hay personas que viven por el poder, ese es su espíritu. Jesús lo dijo, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, ¿no? Y hay personas que tienen el corazón guardado en un cofre con sus riquezas o con su poder o con su influencia. Y no precisamente esa espiritualidad es una espiritualidad constructiva ni de la persona ni de los demás. Aunque la persona puede vivir perfectamente bien guiada por su deseo de poder. La cosa es a dónde la va a llevar. La cosa es en dónde va a terminar ese deseo de poder, ese deseo de influencia o ese deseo de uso de la fuerza. ¿A dónde la va a llevar? Entonces, no todas las espiritualidades son
positivas. En los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, se dice que hay muchos espíritus que te pueden guiar, pero no se piense que espíritu tiene que ver aquí con un fantasma o con un ángel o con tus maestros ascendidos, como se dice en la New Age. No, se refiere a que hay el Espíritu de Dios, la Ruach divina, el Espíritu de Dios, siempre te va a llevar a un encuentro contigo mismo, con los demás y con el mundo y por supuesto con Dios. El Espíritu Santo siempre te va a llevar a la comunión con los demás, con el mundo y con Dios. Pero una persona que se deja guiar por el espíritu del poder, por así decirlo, lo que va a buscar es precisamente ese rompimiento, esa destrucción. Uh-huh. Entonces hay muchos espíritus que te pueden guiar. El espíritu de un vicio. Claro, San Ignacio está hablando en términos del siglo XVI, que fue cuando se crearon los ejercicios espirituales de San Ignacio. Pero por espíritu podemos entender aquello que te inspira, aquello que te conduce, que te orienta, que te da un sentido en la vida. Pero hay de espíritus a espíritus. San Ignacio dice, puede ser que a una persona lo guíe el espíritu del mal, el espíritu del odio, de la revancha, del poder, de la injusticia, de la violencia, y ese no es el espíritu de Dios. Quizá aquí, para poder discernir los espíritus, como afirma San Ignacio de Loyola, hacen falta tres cosas que son muy importantes. Hacen falta tres elementos, a mí me las enseñó un maestro y le agradezco infinitamente eso. Hay tres cosas que se necesitan para poder discernir qué espíritu te está guiando. Tiempo, consejo y oración. Tres cosas que son fundamentales. Tiempo, para poder determinar si lo que te guía es un capricho o verdaderamente es una emoción que viene del interior, que puede venir de Dios, que puede venir de ti, de tus valores religiosos, puede venir una emoción ahí. Pero para poder determinar si es un capricho o si de veras viene del interior de Dios, se necesita tiempo. ¿Tiempo para qué? Para observarte, analizarte, analizar tu vida, analizar la historia. Y esto va a tener que ver con lo que vamos a ver a continuación. Tiempo para verte, para analizar tu historia, para analizar tu vida. Consejo, acercarte a una persona que sepa guiarte. A veces, bueno, no a veces, muchas veces cuando una persona quiere iniciar el camino espiritual serio en el ámbito religioso, debería de buscar un maestro espiritual, que no es solamente el que se dedica a orar. No es que tú busques a un monje o a un señor Miyagi o a un Pepe Grillo que te vaya orientando. Uh-huh. Sino un maestro espiritual es aquella persona que no solo tiene una vida íntegra, sino que ha estudiado suficiente para poderte guiar. Uh-huh. Actualmente, por ejemplo, aquí en México tenemos una escuela de directores espirituales, directores y directoras espirituales. Y quienes estudiaban esa licenciatura llevaban teología, psicología, antropología, filosofía, entre varias otras materias. Es decir, se necesita no solo conocer a Dios, sino también conocer los entreveres de la persona humana. O sea, no basta con buscar al Mr. Miyagi, no basta con buscar al monje, sino tiene que ser alguien que conozca también todos los laberintos de la persona humana. De preferencia alguien que conozca de teología y de psicología y de todo un montón de otras cosas.
Ujú. No necesariamente un teólogo. Se supone que los padrecitos se deberían de ayudar y serían los mejores maestros espirituales. Pero a veces, bueno, hay de todo, ¿no? Entonces, tiempo para analizarte, analizar tu vida, analizar tu contexto, consejo de una persona que pueda ser tu director o directora espiritual, y esta persona no solo te dará ejercicios de oración o de ayuno o de ascética, sino también te va a decir, ¿por qué no observas esto? ¿Por qué no lees aquello? ¿Ya te has dado cuenta de esto? ¿Ya te has dado cuenta de otro? Entonces, tiempo, consejo y sobre todo, mucha oración. Ujú. Las mejores decisiones de la vida son las que están mediadas por esas tres cosas: el tiempo, el consejo y la oración. Que tu canchanchan o canchanchana se quiere casar, tiempo, consejo y oración. Ujú. Que te sale la vocación, que te quisieras ir al convento, a la vida seminarística, o quisieras ser laico o laica consagrada, tiempo, consejo y oración. Ese tipo de decisiones no las puedes tomar a la ligera. Y sobre todo, una cuestión, la perseverancia. Diría San Ignacio, después de todo un montón de procesos en sus ejercicios espirituales, termina San Ignacio. Quizá tengas dudas de cuál es el camino, sigue orando. Recuerden que los ejercicios espirituales de San Ignacio están hechos para llevarse durante todo un mes de, digamos, pláticas, oración en silencio, adoración al Santísimo, y una vida durante todo un mes de reflexión y análisis. Hoy los jesuitas ya la han sintetizado. Pero ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a la comprensión de que el sentido de la vida, es decir, aquello que te hace vivir, los valores por los cuales vives y la religión en la que crees, tiene que ver con lo que tú eres. Esa es la espiritualidad, lo que tú eres. Y como tú actúas, eso es la espiritualidad. Entonces, espiritualidad no solo es orar, esa es solamente una parte. Puede ser que haya una persona que ore diario, puede ser, lo doy como hipótesis. Puede ser que haya una persona que haga oración diaria y sea una perfecta hija de Dios. Como dice la canción de Arjona, de mi barrio la más religiosa era doña Carlota. Amaba de amor al prójimo y me ponchó 100 pelotas. Es decir, puede ser que haya una persona que ore mucho y no tenga una vida espiritual, es decir, no tenga valores éticos. Lo deseable sería que si hubiera una oración verdadera, un encuentro con Dios y con los hermanos, pues la vida ética fuera coherente, pero no siempre es eso. Ujú. Y todos tenemos ejemplo de esto, tanto laicos como religiosos como miembros de la jerarquía. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Por eso es importante los libros del Antiguo Testamento, porque los libros del Antiguo Testamento y en general toda la Biblia han hecho estas tres cosas: analizar su realidad, han analizado su realidad, han tratado de expresar cuáles son los comportamientos vitales que se derivan de su religión. Los libros del Antiguo Testamento que llevamos vistos, todos los autores han tratado de hacer eso. Por mucho que no sea un solo autor, sino sean varios, todos han tratado de hacer esto: analizar su fe, desde esa fe analizar su realidad y preguntarse cuáles son los criterios éticos que se derivan de esta fe y de esta realidad. ¿Cuáles son las acciones éticas que se derivan de esta fe y de esta realidad? Génesis, tenemos que vivir
en contacto, en comunión con el mundo y con los demás. Éxodo, tenemos que mirar por el pobre, por la viuda, por el huérfano, por el migrante, porque migrantes fuimos como Israel. Levítico y Números, el culto, el respeto a las tradiciones y a las leyes. Es decir, todos los autores bíblicos han tratado de preguntarse, esta es otra opción, han tratado de preguntarse, ¿dónde estás, Dios? ¿Y cuáles son las acciones coherentes con este Dios que hemos encontrado? Y ellos vivían por esto. El gran mensaje de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es que para estos autores, sin Dios, la vida no tiene sentido. Para estos autores, sin Dios, la vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque derivados de esta imagen de Dios, surgen comportamientos con los demás, comportamientos con la naturaleza, comportamientos con uno mismo, comportamientos con el mismo Dios. La visión general de los hombres y mujeres que trabajaron para poner la Biblia por escrito es esa. Sin Dios, nada tiene sentido. ¿Hasta aquí vamos bien? Me interesa esto porque cuando hablamos de espiritualidad, inmediatamente pensamos en tres cosas. Por cultura popular, ¿no? Cuando hablamos de espiritualidad, o pensamos en un Mr. Miyagi, o pensamos en un monje budista, o pensamos en un maestro de yoga que te va a enseñar normas de pureza corporal y normas alimentarias y te va a indicar penitencias. Pensamos en un monje o en un ermitaño, o a veces pensamos en un rockstar, que el espiritual o el maestro espiritual es casi un rockstar, ¿no? Todo el mundo lo va a admirar y va a tener dones, casi casi va a levitar y casi casi vas a ver el rostro de Dios en su rostro. Y ninguna de las tres es el maestro espiritual. Y ninguna de las tres agota todo lo que es la espiritualidad. En la espiritualidad puedes encontrar, cuando te quieres concentrar en tu vida espiritual, vas a encontrar maestros espirituales, pero a veces los vas a encontrar en tu parroquia, que tienen una sabiduría de la vida brutal. Por esta sabiduría la han sacado de su tiempo de oración y de su reflexión sobre sí mismo y sobre Dios. Pero tú misma no vas a lograr un mayor, una mayor, digamos, autopresencia en la sociedad. No porque te dediques a la vida espiritual, todo mundo te va a reconocer como maestra espiritual. No vas a ser famosa. Más bien, a veces sucede que los que se dedican a la vida espiritual, a lo primero que se tienen que enfrentar es a su propio yo, a su propio ego. Y muchas veces los maestros espirituales hacen lo posible por reducir su ego al mínimo necesario. A veces hasta un grado heroico de vestirse con harapos y comer pan y agua. A veces con el interés de pasar desapercibidos y no buscar el, la alabanza y el reconocimiento de los demás. A veces al grado de ser muy proféticos y denunciar los vicios de unos y de otros. Pero a veces los maestros de vida espiritual han andado manejando susurro, han andado manejando y van a misa
y viven una vida de oración muy coherente, pero también tienen una vida ética muy bien estructurada y viven como cualquier persona. No te vas a volver un rockstar. No todos te van a... Si vas a tu parroquia vas a tener los mismos problemas si te dedicas a la oración. ¿Sí me voy explicando por dónde está el asunto? La espiritualidad tiene una parte importante en las normas de piedad, la oración continua, el ayuno, la penitencia, pero eso no es toda la espiritualidad. Quizás es lo más externo de la espiritualidad, pero la espiritualidad es como una aventura interior que implica conocerte, conocer tu contexto y conocer a Dios que está en todo eso. Miren, con esto cierro una publicación que hizo hace poco Jorge Arévalo, su maestro y coordinador de este diplomado. Normalmente, cuando hablamos del Espíritu Santo, todos elevamos nuestras manos al cielo. Y la verdad es que ahí no está Dios. Ahí no está el Espíritu Santo. ¿Quieres ver el Espíritu Santo? Voltea a ver a la naturaleza. Voltea a ver a la comunidad. Y voltea a verte tú mismo. Ahí está Dios, ahí está el Espíritu Santo. En la medida en que aprendes a respetar el cosmos, que aprendes a vivir de un modo más sustentable, que aprendes a enfrentar tus propios demonios, tus propios traumas, tus propias vidas, tus propias llagas, tus fantasmas internos. Y en la medida en que aprendes a vivir en comunidad, entonces empezarás ya el camino espiritual. Pero es toda una aventura. Es toda una aventura por conocerte. Por eso poca gente se mete en estos rollos. Y les felicito que se metan en estos rollos. Les aseguro que cuando oyeron espiritualidad del Antiguo Testamento pensaban que íbamos a rezar solamente. O que nos íbamos a poner de rodillas, a elevar nuestros ojos y nos íbamos a dar de flagelaciones, ¿no? Miserere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam, ¿no? Pues no, esa es la parte más externa, es la parte más de mayor aspaviento que hay, pero eso no es toda la espiritualidad. Son medios. Ujú. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda hasta aquí de esto? Esto se los tenía que decir porque ya empezamos a cerrar el módulo, ¿no? Nos queda todavía una sesión, pero son cosas que después verán cómo enlazan con todo lo que vamos a ver, tanto hoy como lo que hemos visto en otros días y lo que veremos todavía dentro de 8 días, que es nuestra última sesión. Muy bien. Ahora sí, dejando unos 5 minutos a dudas sobre lo que hayan visto en los videos, lo que se haya analizado de las sesiones anteriores, disparen ahorita. Es buen momento para expresar sus dudas e inquietudes. Les escucho. Inicien su micrófono, enciendan su micrófono y con la libertad de los hijos de Dios, adelante, por favor. Sí, Lina, Gracias. Yo solamente quiero comentar en relación a lo que decía ahorita, profesor, de tú, la por favor. espiritualidad De para tú. mí, yo siento que es mi esencia, es Claro, como el conjunto de valores que ciertamente me orienta, me va guiando para encontrar significado en mi vida. claro. Es, Y compartir con ustedes que tuve la gran fortuna yo de hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio, como bien dice, ya están muy adecuados. Son 36 semanas, pero divididas y fue casi un año. ujú. Y realmente fueron maravillosos, extraordinarios y fue lo que a mí me inclinó hacia a seguir estudiando este tipo de cursos. Claro, son el sumergirte en tu propia existencia, en tu propio sentido, en qué es lo que te hace respirar, vivir, actuar, es todo, es la mejor aventura que una persona puede tener. Es la mayor experiencia que una persona puede tener, sumergirte en, en tu propia existencia, en tu Y lo sentido. maravilloso fue que me percaté que Dios estuvo y estará conmigo siempre en cada detalle precioso, chiquito y en unos detalles enormes
y me ha salvado muchas veces y muchas veces esos ejercicios me hicieron darme cuenta de algo que no me había dado cuenta y estoy muy agradecida, la verdad. También tuve acompañantes espirituales, ellos les llaman acompañantes espirituales y como dicen, no son ni sacerdotes, ni monjes, ni ermitaños, son personas normales que ya estudiaron, que ya hicieron estos ejercicios y que están dispuestos a escucharte. No es una psicoterapia, no es un psicólogo, no es un confesor, es alguien con quien compartes lo que fue el ejercicio de la semana, qué te gustó, qué no te gustó, qué te costó trabajo y te ayuda, te escucha y es una guía también muy buena, ¿Y muy qué, recomendable. y qué va apareciendo en ti? Eso es una parte muy importante. Cuando, por ejemplo, oras, ¿cuáles son los sentimientos que aparecen en ti? Desazón, consuelo, alegría, y en todo ese tipo de cuestiones va apareciendo muy brevemente, pero a veces evidentemente la voz de Dios. Es correcto. Y Observar, es hermoso darse cuenta de eso. observar tu, tu propio, tu propia manera de ir viviendo las emociones. Incluso hay algunos maestros de ejercicios espirituales que te preguntan, ¿qué soñaste hoy? Entre una semana y otra, ¿qué soñaste? Ujú. Porque también en eso van apareciendo emociones, impulsos, sensaciones que hay que empezar a discernir, empezar a analizar. Pero como les digo, la espiritualidad es la mejor y la mayor aventura que puede tener una persona. Es a veces más emocionante que hacer bobsled o que hacer esquí. Ujú. Porque uno se encuentra cada cosa, como dijera Stephen King, los fantasmas existen y los monstruos también. Están dentro de nosotros y el drama es que a veces ganan. Bueno, muchas gracias, Lina. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Aporte de lo visto hasta ahora? ¿No? ¿No? ¿Todo en orden? Bueno, pues entonces vamos a dar paso a los libros que estamos analizando. Hemos visto Génesis, Éxodo, Levítico y Números. El día de hoy vamos a ver unos libros que empiezan con Deuteronomio y que se continúan y que son los llamados libros históricos del Antiguo Testamento. Estos libros fueron escritos bajo la influencia de unos escritores que se llaman deuteronomistas, los redactores del libro del Deuteronomio, que es el del que vamos a hablar en primer lugar hoy. El Deuteronomio es el quinto de los libros del Pentateuco, pero el Deuteronomio, digamos que como una especie de contagio, impactó de tal manera la cultura de su tiempo que ocasionó que surgiera toda una literatura muy diversa, muy amplia, pero que tenía cosas de alguna manera muy cercanas al modo de ser y de entender del Deuteronomio. Digamos que el Deuteronomio fue como una especie de best seller que ocasionó que surgieran otras obras que también son bíblicas, pero con características propias cada una de estas obras. Uh-huh. De alguna manera el Deuteronomio contagió de tal manera la cultura que ocasionó que surgieran otras obras. ¿Cuáles son los libros históricos? Pues Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judí, Esther, 1 y 2 de Macabeos. Todos estos son los llamados libros históricos del Antiguo Testamento. Si se dan cuenta, son un chorro de libros.
Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, 1 y 2 de Macabeos. Son más libros que los profetas, por ejemplo. Son 16 libros que surgieron a la sombra o por el contagio del Deuteronomio. Se le llama obra histórica deuteronomista. Difícilmente vamos a poder ver uno por uno estos libros por falta de tiempo, porque pues, tenemos nada más una última sesión. Pero se darán cuenta de que algunas de las historias más conocidas para nosotros del Antiguo Testamento están dentro de estos libros. Por ejemplo, la historia de la batalla de Jericó por parte de Josué, que como el pueblo de Israel dio 3 vueltas en Jericó, sonó las trompetas y cayeron las murallas de Jericó. Está en Josué. La historia de Sansón y Dalila está en el libro de los jueces. 1 y 2 de Samuel, la historia de Samuel, Saúl y David está en los libros de Samuel. La historia de muchos otros reyes que no conocemos de Israel están en los libros de Reyes. La historia del destierro está en Esdras y Nehemías. No sé si ustedes conocen a un famoso arcángel en la piedad popular que se llama San Rafael, el famoso arcángel de la salud. Está en un libro que se llama Tobías, ahí aparece. Y la historia de una revolución que hubo, una revolución cultural y política en Israel en contra de los griegos, aparece en el libro de Macabeos. Se les llama libros históricos porque abarca un periodo de tiempo muy largo de la historia de Israel. Nada más que en un momento vamos a ver que no es una historia como la que nosotros entendemos. El periodo que abarcan estos libros, aún dando por hecho de que es una historia teológica, es decir, no es una historia cronológica, sino es una historia teológica, el periodo que abarca esto son pues unos un poco menos de 1000 años, porque va desde el siglo XI hasta más o menos el 530 y tantos, unos 600 años. Son los libros más numerosos de nuestro Antiguo Testamento. Más numerosos que los libros históricos, solo los encontramos hasta el Nuevo Testamento. Pero si se dan cuenta, ¿cuántos libros forman el Pentateuco? 5. ¿Y cuántos forman los libros históricos? 16. ¿Y cuántos profetas hay? 12. Los libros históricos son los libros más numerosos del Antiguo Testamento. ¿Me van siguiendo hasta aquí por dónde está el asunto? Entonces son libros muy antiguos, pero que surgieron a la luz de un libro anterior que se llama el Deuteronomio. El Deuteronomio cierra el Pentateuco, o sea, cierra la Torá y abre una nueva colección de libros que se llaman los libros históricos. El Deuteronomio es como un gozne, como una bisagra entre el Pentateuco y los libros que le siguen. Hace el pase, digamos que hace un pase de balón
entre lo que pasó en el Éxodo, Levítico y Números y lo que vendrá después. ¿Cómo fue que Israel llegó a tener un rey? Está en los libros históricos. ¿Cómo fue que Israel se volvió una nación grande? Está en los libros históricos. Pero ¿cómo fue que Israel perdió la tierra? Está en los libros históricos. ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos a ver entonces un poquito sobre Deuteronomio para poder entender cuál es su apuesta tanto teológica como espiritual. Deuteronomio, como todos los libros que hemos visto, es un nombre griego. Este nombre significa segunda ley, deuteros nomos, segunda ley, porque se considera que la primera ley es la del Éxodo, que se prolonga en Levítico y Números, y Deuteronomio amplifica, continúa esta primera ley del Éxodo. Se le llama segunda ley, deuteronomos, Deuteronomio. Este libro tiene su nombre en hebreo, Eleja de Barín, que significa estas son las palabras. Si tú vas con un judío tradicional y le dices, oye, quisiera que me explicaras Deuteronomio 6, te va a decir, ¿qué? Deuteronomio 6. ¿Eh? Ah, por favor, quiero que vayas al capítulo 6 del Eleja de Barín. Ah, claro, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. El judaísmo más tradicional llama a este libro Eleja de Barim, que son las primeras palabras que aparecen en el texto escrito. Estas son las palabras de Moisés. Es entonces el Deuteronomio una nueva promulgación de la mayor parte de la legislación contenida en el Éxodo, en el Levítico y en Números. Es decir, el Deuteronomio amplifica la legislación de Éxodo, Levítico y Números. La amplifica, le da otra orientación. Este libro probablemente haya sido escrito durante un periodo de bonanza en el pueblo de Israel, que se llama, o por lo menos no absoluta bonanza, pero sí un periodo de más o menos calma en los reinos del norte y del sur, alrededor del siglo octavo antes de Cristo. Unos 800 años antes de Jesús fue escrito. Fue escrito precisamente para actualizar las leyes del Éxodo a una nueva etapa. La característica de este libro es que tiene como protagonista a Moisés, pero va a tener también como protagonista a Josué y al pueblo. Todo este libro está escrito en el contexto de la llegada del pueblo de Israel a la frontera de la tierra prometida. Todo esto, todo lo que narra el Deuteronomio se encuentra situado en el desierto de Moab, que es, digamos, la parte oriental de Palestina, una zona desértica. Y todos estos discursos está hecho en forma de un gran discurso de Moisés. Constituyen el gran discurso de despedida de Moisés antes de que el pueblo entre a tierra prometida. En el Deuteronomio van a encontrar ustedes
las últimas palabras de Moisés, así como una muy breve historia, 2 versículos sobre la muerte del personaje. Entonces se puede decir que Deuteronomio cierra la historia que se abrió en Éxodo e incluso cierra la historia que se abrió en Génesis y por eso da pie a unas nuevas historias contagiadas por este libro. Si quitamos el Deuteronomio, no sabemos cuál fue la última voluntad de Moisés, su testamento vital. Ni sabemos cuáles fueron las últimas recomendaciones y por qué Josué es el que sí completó la tarea de Moisés y de Aarón. Si quitáramos el Deuteronomio, perderíamos esa visión. No sabríamos, caray, ¿cómo es que ahora, si todo empezó con Moisés liberando a Israel de Egipto, cómo es que ahora resulta que es Josué el que llevó a Israel a la tierra prometida y Moisés donde se nos quedó? Pues Moisés se quedó en el Deuteronomio. Ahí fue cuando murió y ahí fue cuando dio su discurso de despedida. Vamos a ver, si alguien tiene su Biblia, me gustaría que leyéramos Deuteronomio 1:1. El primer versículo del Deuteronomio ya nos muestra esto que les vengo diciendo. Ya nos muestra esto que les vengo diciendo. No se peleen. Sé que les gusta leer la Biblia en público, entonces, Yo ya lo tengo. por favor, adelante. Estas son las palabras que dirigió Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en la Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Disahab. Es decir, el libro del Éxodo, digo, del Deuteronomio, nos coloca todo esto que va a narrar en el margen del desierto de Palestina. Déjenme ver si alcanzo a mostrar un mapa de Palestina en ese momento. Permítanme un segundo, esto es rápido. Esto que les voy a mostrar es Palestina hoy. Según lo que presenta el libro del Éxodo, todo lo que va a narrar el Éxodo sucede entre el sur, aquí abajo del mapa no se alcanza a ver, es Egipto, y aquí está Israel, Jordania, Cisjordania, etc. Y según las reconstrucciones de esta teoría, de esta teología, Deuteronomio sería del lado derecho, en esta zona del desierto de Siria. Todo lo que se va a narrar en Deuteronomio sucedería aquí, del lado derecho, lo que antes era el desierto de Moab. Ahí, antes de llegar a la zona de Jerusalén, de Israel, que está por aquí, por esta bolita, antes de llegar a esta bolita, se desarrolla todo el Deuteronomio aquí. Entonces, lo que es Éxodo, Levítico y Deuteronomio se desarrollan en el sur de Palestina, aquí donde dice Israel, hacia abajo está Egipto, se desarrolla en esta zona del desierto y un poquito hacia arriba, todo lo que sucede. Sería como un intento de reconstruir lo que ahora estamos por irnos familiarizando en él. El Deuteronomio, en su contenido, es un libro un poco diferente a los que hemos visto, Génesis, Éxodo, Levítico y Números. ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros textos, el Deuteronomio está hecho en base a un gran discurso. El discurso de Moisés empieza en Deuteronomio 1
y termina ¿en qué capítulo? ¿Cuál es el último capítulo de Deuteronomio? El discurso empieza en Deuteronomio 1 y termina en Deuteronomio 34. Imposible que una persona haya hecho un discurso tan largo, ¿no? El discurso termina en la muerte de Moisés. Si gustan, vamos a 34:1, vamos a leer esos 6, 7 versiculitos para ver dónde termina el Deuteronomio. 34:1 en adelante. ¿Sí lo tienen? 34. Sí, Ujú. yo lo tengo. Adelante. Moisés subió de las estepas de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisgah, frente a Jericó, y Yahvé le mostró la tierra entera, de Galaad hasta Dan, todo El Neftalí. último capítulo empieza con Moisés viendo la tierra prometida a donde dirigió a su pueblo. Ujú. Dios le muestra la tierra prometida. Luego se describe la tierra prometida según la división de las tribus que ya existía o ya estaba dejando de existir en ese tiempo. Adelante, versículo 2. Todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. O sea, El Ne- Moisés desde el monte vio todo lo que sería la tierra prometida. A donde dirigió a su pueblo, Moisés no puede entrar. ¿Por qué? Deuteronomio no lo explica. Adelante. el Negev, la comarca del valle de Jericó y ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y Yahvé le dijo, esta es la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia se la daré. Te dejo verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Es lo único que indica Deuteronomio de por qué no pasó Moisés a la tierra prometida, pues porque así lo quiso Dios, ¿no? Es una interpretación teológica. Adelante, versículo 5. Allí murió Moisés, siervo de Yahvé, en el país de Moab, como había dispuesto Yahvé. Lo enterró en el valle, en el país de Moab, frente a Bet Peor. Nadie hasta hoy ha conocido su tumba. Tenía Moisés 120 años cuando murió. No se había apagado su ojo ni se había perdido su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés 30 días en las estepas de Moab, hasta que se cumplieron los días de llanto por el duelo de Moisés. Josué, hijo de Num, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos, y le obedecieron los israelitas cumpliendo la orden que Yahvé había dado a Moisés. No Ahí ha vuelto. está ya Ajá. el siguiente protagonista. Moisés termina su periplo en el capítulo 34 y a partir del versículo 9 empieza el nuevo protagonista que va a ser Josué. Y después de Josué van a aparecer otros protagonistas, que son los jueces, los reyes, los profetas y un largo etcétera. ¿Ok? Avanzamos. No ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien Yahvé trataba cara a Permítame cara. tantito. Marcela, estás introduciendo ruido. ¿Puedes cerrar tu micrófono, por favor, Marcela? Marcela, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Gracias. Adelante. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Yahvé le envió a realizar en el país de Egipto. Adelante. Si es que se abre tu micrófono. Ok. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Yahvé le envió a realizar en el país de Egipto, contra el faraón y contra todos sus siervos y contra todo su país, y en la mano tan fuerte y el gran terror que Moisés puso por obra a los ojos de todo Israel. Todo termina con una reseña de la vida de Moisés. Y Deuteronomio, entonces, como les digo, hace el paso entre la vida de Moisés, todo lo que se narra en el Éxodo, Levítico y Números, y lo que vendrá después. Como les digo, usando esta figura del gozne, de la bisagra,
Deuteronomio es un libro bisagra. Cierra la historia del viaje de Moisés. Incluso cierra una parte de la historia de Israel que empezó con Abraham e inicia una segunda parte de la historia de Israel que empezará ya con la entrada en la tierra prometida y cómo llegarán a ser una nación grande que terminará por perderse. Se le ha llamado libros históricos porque abarca un periodo largo de la historia de Israel, aunque ahora sabemos que no son libros históricos como ahora los consideramos. Deuteronomio no es una mera narración fría, no narra solamente acontecimientos, es una composición oratoria. Es decir, Deuteronomio es una suerte de discurso de exhortación colocada en voz de Moisés para un pueblo que se está sedentarizando. Los autores de este libro colocaron en forma de discursos una serie de exhortaciones para un pueblo que estaba ya cambiando, estaba dejando de ser tribus para convertirse en un pueblo sedentario. En este libro se recogen discursos de Moisés que se desarrollaron en el desierto antes de entrar a Canaán. Digamos que Deuteronomio concluye la gran peregrinación por el desierto. Pero recuerden que este libro se escribe mucho tiempo después del periodo que narra. Históricamente el éxodo debió de ser más o menos por el 1250 a 1200 antes de Cristo. En cambio, el Deuteronomio debió de haber sido escrito unos 400 años después del periodo que narra. Es una obra posterior que tiene vestiduras anteriores. No había ningún narrador, no había ningún cineasta que estuviera tomando nota o grabando lo que sucedió durante el éxodo. Lo que sucedió durante el éxodo se transmitió de modo oral, teológico y litúrgico durante muchos siglos incluso. ¿Qué es lo que ocasiona que no haya un teléfono descompuesto? Que toda la comunidad lo transmitía, no solo una persona. El teléfono descompuesto se soluciona cuando no hay uno solo encargado de transmitir, sino hay muchas maneras de transmitir y muchas personas que también transmiten de boca a oído. Entonces, durante muchos siglos se transmitieron estas historias de modo oral, litúrgico, narrativo, y solo hasta el siglo VIII se empezaron a poner por escrito, pero se escribieron con una vestidura del pasado, de 400 años antes. Es una manera de recuperar la historia, pero al mismo tiempo interpretar la historia. ¿Me van siguiendo? Tengan en cuenta, para que esto no les haga perder la fe, tengan en cuenta que la Biblia, lo que tenemos hoy como Biblia, es más bien un proceso terminado. Nuestra Biblia de hoy es el final de un largo proceso de escritura, revisión, replanteamiento y reinterpretación de los textos, que no depende de un rey, atención, no depende de la voluntad de un rey, ni depende de la voluntad de los poderosos, sino depende de todo un pueblo, de una serie de escuelas, una serie de personas, de tradiciones, y que no depende de Constantino, sino lo que tenemos es ya un producto terminado. La exegesis, la teología bíblica, ha logrado descifrar
a base de la lectura en los textos originales, la comparación de los textos, el estudio de la cultura y un largo conjunto de herramientas, ha logrado la exegesis y la teología bíblica, ha logrado descifrar cuáles fueron los pasos principales para llegar a este producto terminado hoy. Y han caído en la cuenta que muchos libros, aunque hablan del pasado, fueron hechos en tiempo posterior. Aún hoy se siguen haciendo obras no similares, no son iguales, no son idénticas, pero es un proceso similar a cuando se escribe una obra tratando de reconstruir, a veces desde la ficción, el pasado, ¿no? ¿Cómo será la vida de Napoleón cuando le tocó vivir? ¿Cómo será la vida de Alejandro Magno? Etcétera. Muchas obras, aún actuales, se escriben en este sentido. 100 años de soledad, ¿cuándo se escribió? Pues 100 años de soledad narra una etapa muy anterior a la etapa del autor, pero lo narra de una manera magistral. Entonces, el Deuteronomio no es una historia a nuestro estilo, no había ningún historiador a nuestro estilo. Es más bien una recapitulación, es una reinterpretación de las historias que se contaban oralmente sobre el Éxodo. Un nuevo planteamiento de las leyes básicas del Éxodo. La idea central de este libro es que solo el cumplimiento fiel de los preceptos divinos atraerá la bendición. Esa es la tesis fundamental, esa es la idea que va a desarrollar este libro. Solo el cumplimiento fiel de los preceptos divinos atraerá la bendición de Yahvé. Esta idea va a ser refutada, va a ser rechazada solo hasta mucho tiempo después. Incluso algunos de nosotros hoy todavía la tenemos. Si te portas bien, te va a ir bien. Y si te portas mal, te va a ir mal. Muchos tenemos esta idea. Pues bueno, en la Biblia hay dos libros que rechazan esta hipótesis de Deuteronomio. Estos dos libros son Job y Cogelet o Eclesiastés. Job y Cogelet, llamado también Eclesiastés, se dedican a decir, no es cierto que si te portas bien te vaya a ir bien. Dice el Cogelet o el Eclesiastés, he visto a malvados que prosperan y buenos que mueren temprano. Y Job es un hombre que fue muy bueno, pero que le cayó la desgracia. Y que desde su desgracia le pregunta a Dios por qué. El Deuteronomio fue tan influyente que marcó la cultura judía por lo menos durante unos 400, 500 años, con esta idea que se llama la retribución. Si te portas bien, te va a ir bien. Si te portas mal, te va a ir mal. Marcó de tal manera la cultura del pueblo que se leyó y se releyó y apareció por ahí un rey que se llamó Josías, que trató de renovar al pueblo desde el Deuteronomio. Lo leyeron tanto que trataron de hacer una renovación política en Israel en el siglo VI con el rey Josías. Una revolución política, una reforma política y religiosa que no funcionó, porque a Josías le dieron matarili muy fuerte. La idea básica segunda del Deuteronomio es que el amor a Dios tiene que convertirse necesariamente en amor al prójimo. El amor a Dios
tiene que convertirse en una ética entre humanos. Quien tomó en serio esta visión muchos siglos después del Deuteronomio se llamó San Juan. La carta de Juan dice, no puedes amar a Dios que no ves si no amas al hermano que sí ves. Entonces, el amor a Dios se tiene que manifestar en el amor al prójimo. Por eso Deuteronomio va a especificar acciones concretas, muy específicas, para poder actuar en la sociedad. Vamos a ver en un momento un par de leyes, no podemos detenernos más, un par de leyes muy importantes del Deuteronomio que hasta la fecha se siguen realizando por algunas comunidades judías. Es decir, Deuteronomio se pregunta, si creemos en el Dios de la alianza, en el Dios que nos llevó a la tierra prometida, ¿cuáles son los comportamientos que se derivan de creer en este Dios? Si creemos, hoy diríamos, si creemos en el Dios de Jesucristo, ¿cuáles son los comportamientos coherentes con esta fe en el Dios de Jesucristo? Esa es la idea básica, tanto de Deuteronomio como en general de la Biblia. La fe en el Dios de la alianza debería de manifestarse en acciones concretas en el mundo. Pero aguas, esta visión es muy importante. De la fe religiosa se deriva una ética social. De la fe religiosa se debe derivar una ética social. Porque no es una cosa ser creyente y otra cosa ser buena persona. Las dos se encuentran relacionadas. Al menos según la visión general del Antiguo Testamento. Ojalá que lo entendiéramos más seguido nosotros. ¿Se acuerdan de mi barrio, la más religiosa? Entonces, el Deuteronomio considera entonces que el amor a Dios y el amor al prójimo están envueltas entre sí, se exigen mutuamente. Pero además, solo si cumples con estas normas éticas, serás plenamente feliz. Hipótesis del Deuteronomio que después será confrontada e incluso rechazada por estos dos libros que ya les he mencionado. En la Biblia hay un proceso, la Biblia, esto ya se los dijeron, la Biblia no es unitaria en este sentido de que sea idéntico un libro a otro. Muchas veces hay tensiones entre los libros. Muchas veces hay continuidades, pero también discontinuidades en los libros. Por ejemplo, en el Génesis escuchamos sobre Abraham, Isaac y Jacob. Y en Éxodo, Levítico y Deuteronomio solamente van a ser mencionados tangencialmente. El protagonista es Moisés. Y después de Deuteronomio, el protagonista ya ni siquiera va a ser Moisés, va a ser Josué. Y Abraham, Isaac y Jacob van a ser mencionados, pero tangencialmente. En la Biblia tenemos una línea que se va desarrollando sobre la base de continuidades y tensiones. Hay continuidades y tensiones. Quizá la más evidente está en que en el Antiguo Testamento se habla de un Mesías con mucho rostro, pero el Antiguo Testamento no alcanza a ver cuándo llega el Mesías. El Mesías llega con Jesús, pero que es radicalmente diferente a lo que esperaba el Antiguo Testamento. Continuidad, pero tensión. En la línea de la plenitud. Entonces no es como si fuera una sola obra
escrita de principio a fin. No es como si fuera un solo documento escrito unitariamente de principio a fin, sino en la escritura podemos encontrar este dinamismo, continuidad discontinua o continuidad con tensiones. Y sin embargo, hay muchos puntos de acuerdo. Pero se va manejando una idea de plenitud que llegará hasta el Nuevo Testamento y hasta las comunidades cristianas. Por eso es que estos libros no pueden ser leídos como novelitas. Estos libros han sido hechos para que los meditemos, los reflexionemos, los pensemos, y no solo para que aprendamos historia. Se les llama libros históricos por una cuestión, digamos, de generalización, pero no son historias a nuestro modo. El Deuteronomio está compuesto de 5 discursos de Moisés, bueno, 4 discursos y un código legal. Los primeros 11 capítulos son 2 grandes discursos de Moisés. 1:6 a 4:40 es el primer discurso, donde Moisés evoca los hechos acaecidos desde la marcha del Sinaí hasta llegar a ese lugar. Una exhortación a cumplir la ley de Yahvé. El segundo discurso, de 5:1 a 11:32, hay una exhortación a la alianza, a la fidelidad, a la gratitud, a recordar el pasado, y aparecen nuevos mandamientos que continúan los mandamientos del Código de la Alianza. 5:1 a 11:32. La parte más antigua del Deuteronomio, y es la parte central, es los capítulos 12 a 29, que eso es un conjunto legal, leyes religiosas sobre las autoridades, leyes civiles, penales, prescripciones litúrgicas y ceremonias y conmemoraciones. Este es la primera parte que se escribió de Deuteronomio, es la que se descubrió durante el periodo de Josías, y sobre este núcleo es que se quiso hacer esta reforma socio-religiosa y política en el siglo VI. Es, digamos, lo que se llama el Código Deuteronomista, que continúa las leyes que estaban ya prescritas en el Código de la Alianza y en el Código Sacerdotal de los otros libros. Después viene un tercer discurso de Moisés, nueva exhortación a guardar la ley, evocación de los beneficios recibidos al salir de Egipto, un recuerdo de las promesas, y por último viene la narración del capítulo 31 al 34, la narración de las últimas etapas de Moisés, las instrucciones a Josué, un cántico, bendición a las tribus y la muerte de Moisés, y ahí termina todo. Termina todo con la elegía de Moisés que Josué que hizo y que acabamos de leer en Éxodo 34. Entonces, se darán cuenta que el Deuteronomio está hecho sobre la base de discursos pronunciados, o como casi un gran discurso pronunciado en 3 etapas por Moisés antes de morir. Miren, aquí está otra vez la continuidad de la atención. En Génesis hay como una diversidad de escenarios. Está el paraíso, está el mundo antiguo, con lo del diluvio, está Caín, Abel y sus descendientes, y luego bajamos hasta Babilonia con Abraham y cómo llegaron hasta Egipto. Hay como muchos escenarios. En Éxodo, Levítico, Números, el escenario es Egipto y el desierto. Y en cambio, en Deuteronomio
Solo hay un escenario, el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Ujú. Es como una gran historia que termina aquí. Es como si los autores sagrados recopilaran toda una serie de palabras de Moisés y las convirtieran en discursos antes de despedir. Es como si dijeran, Moisés fue tan importante que no puede desaparecer como desaparece, sino necesariamente hay que ponerle un final justo para su personalidad. Y colocan este gran discurso en 3 etapas, enmarcando el código de leyes y narran en 2 versículos la muerte de Moisés. 4 capítulos para construir un personaje, 2 versículos para narrar su muerte. Continuidad y tensión. Literariamente esto es muy interesante porque durante 4 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, tenemos un solo personaje que de la noche a la mañana desaparece, al grado que el Deuteronomio 34 dice que no sabemos dónde está su tumba hasta la fecha. Hay muchas hipótesis de la tumba de Moisés, pero que ninguna ha sido comprobada arqueológicamente. Las tradiciones judías dicen que incluso se podría decir que hasta pudiera ser que Moisés haya sido arrebatado al cielo, dicen las tradiciones populares, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una tumba. Pero como les digo, 4 capítulos para construir el personaje y sus aventuras y 2 versículos para terminarlo. Los escritores quizá dijeron, un personaje de la importancia de Moisés no puede desaparecer de la noche a la mañana. Vamos a recopilar sus palabras, vamos a reconstruir sus palabras 400 años después y crearon este libro con un código de leyes muy antiguo. ¿Hasta aquí alguna cuestión? Sí, bueno, ¿Algún? ahorita recordando, o sea, está hablando de la importancia que tuvo Moisés o que tiene Moisés en el pueblo judío, Ajá. pero yo creo que sí tiene una importancia muy grande porque pues es mencionado en la transfiguración, ¿no? Cuando Jesús se Claro, transfigura y aparece Moisés y Elías, ¿no? así es. Jesús, fíjate, ahí está, continuidad y tensión. Aparecen 2 personajes centrales del Antiguo Testamento que resumen en su persona todo el Antiguo Testamento. Moisés, el Pentateuco, Elías, los profetas. ¿Dónde aparece Elías? En el libro de los Reyes, los libros históricos. Pero Jesús aparece no solo en continuidad con el Pentateuco y los profetas, sino aparece en medio de ellos, como la plenitud de la ley y de los profetas, la plenitud del Antiguo Testamento. La transfiguración es un relato simbólico que nos presenta a Jesús como la cumbre a la que tiende el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque aparece Moisés, personaje central del Pentateuco, de la Torá, y Elías, el primero y más grande de los profetas, incluso más grande que Samuel. Y Jesús aparece en medio de ellos, dialogando con ellos, refutándolos quizá, o aprendiendo de ellos. Jesús está en continuidad con la ley y los profetas, pero los lleva a su plenitud porque los profetas solo vieron una nube, en cambio nosotros escuchamos la palabra de Dios. Este es mi hijo amado, en quien encuentro mis complacencias. El que redactó la transfiguración tenía esta idea muy clara. Jesús está sin el Antiguo Testamento, no entendemos quién es Jesús, pero Jesús lleva a plenitud las promesas del Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo presenta esto? Con una historia preciosa, donde las vestiduras de Jesús, empiezan a resplandecer, aparece Elías y Moisés, uno a su derecha y uno a su izquierda,
y luego llega la voz del Padre que exhorta a escuchar la palabra de Dios en Jesús. Y los hombres, los seres humanos, que no entienden del todo lo que está sucediendo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Inquietud? Yo tengo una inquietud, Adelante, Lina. nosotros tenemos 10 mandamientos, pero entiendo que los judíos tienen muchísimo más. ¿Tiene que ver algo con todo esto? Así Sí, es. ¿verdad? Tiene que ver. Porque ellos, Los 10 mandamientos fueron, ¿cómo te diré? Como una síntesis de todos los mandamientos y todas las prescripciones legales y rituales que están en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es como una síntesis, a lo mínimo básico. Pero los mismos libros que hemos visto amplían el conjunto de mandamientos. Al grado que en el tiempo de Jesús se decía que había 300 mandamientos. Pero Jesús y el cristianismo hemos sintetizado mucho más esto al decir que el amor a Dios se tiene que verificar en el amor al prójimo. Ahí está concentrado todo. De modo que la ética del Antiguo Testamento se puede decir parado en un pie. Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Así lo hizo un maestro de Pablo que se llamó Gamaliel. Se paró haciendo el cojito y dijo, la ley de Dios se resume en, escucha Israel, amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resumen todos estos mandamientos. Pero ¿cuándo se resumen? Pues hasta que vino el cristianismo. A nosotros se nos puso papita el asunto. Tienes muchas mucha razón. gracias. Gracias. No hay de qué. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguien más que tenga alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Todo claro como la noche oscura? Bueno, muy bien. Aspectos a resaltar de la espiritualidad del Deuteronomio. Este texto está en Deuteronomio 4, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 10. Los primeros dos versículos y después lo que viene en los versículos 7 al 10 constituyen el credo fundamental de Israel. Ya saben ustedes que un credo es un resumen de la fe de una religión. Un credo es el resumen de una fe de una comunidad religiosa. Por ejemplo, Alá es Dios y Mohammed es su profeta. Ese es el credo musulmán. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creo en un solo Señor Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, en la iglesia, en el bautismo y en el perdón de los pecados. Es nuestro credo cristiano. Pues esto que vamos a leer es lo que se llama el Shema. Se escribe con SH. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es el credo judío, que hasta la fecha se sigue pronunciando en todas las celebraciones judías de todas las latitudes y de todos los tipos, sean tradicionales, modernos, renovados. Todo judío debe de pronunciar por lo menos 7 veces al día esto que vamos a leer a continuación. Lo pronuncian cubriéndose los ojos y en el Shabbat, por ejemplo, quien lo pronuncia es la mujer, la madre de familia. Es la que enseña el credo religioso a los hijos, pero lo pronuncia tapándose los ojos ante la omnipotencia de Yahvé.
Esto que vamos a ver es el Shema Israel, el credo fundamental de Israel. Me permito leerlo. Deuteronomio 6 del 4 al 10. Escucha Israel, Yahvé, nuestro Dios es el único Yahvé. Shema Israel, Adonai Elohenu. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esa es la primera parte del credo. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra que a tus padres Abraham, Isaac y Jacob juró que te daría. Dos cosas importantes sobre este credo de Israel. Es lo que se llama el credo monoteísta. Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé, es el único Dios, monoteísmo. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Monoteísmo que da pie a monolatría y a una ética teocrática. Pero observen los versículos 6 a 9. Los versículos 6, 7, 8 y 9 van a dar pie a lo que se llama la tefilim judía. ¿Qué es esto? La oración judía que se convierte en objetos. En hebreo, oración u orar se dice tefilá. Y la oración se dice tefilim, misma palabra que sirve para hablar de los salmos. Tefilim es el nombre hebreo de los salmos. La oración judía se llama tefilá. Pero el judío hasta hoy utiliza ciertos objetos que le recuerdan a la ley de Dios y los utiliza cotidianamente. También a esto se les llama tefilim. En la imagen tienen ustedes algunos tefilim típicos del judaísmo. Vean lo que dice el capítulo 7, el versículo 7. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos. Versículo 8. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia en tus manos. El judío hoy, para orar, se coloca unas especies de cajitas, las ven ustedes un poco en la imagen, unas especies de cajitas con una cinta que se enreda en el brazo izquierdo, y esas cajitas tienen pedacitos de la Biblia que les recuerdan a los judíos que deben de guardar estas palabras siempre en su brazo. Las atarás a tu brazo como una señal y serán como una insignia ante tus ojos. Estos tefilim que se atan en el brazo forman lo que podría ser para ellos un sacramento. Son los sacramentos para ellos. Este tefilim, estas cajitas con pedazos de la Biblia que se atan en el brazo. Y también hay unos tefilim, aquí no encontré una foto, no encontré la foto que tengo, pero hay unas cajitas que se colocan aquí en la frente que también tienen una tira que se ata, así como si fuera una lámpara, y tienen también pedacitos de ley aquí para colocarlas siempre en la mente. De modo que la ley de Dios siempre esté en lo que piensas y en lo que haces. En lo que piensas, la tefilim de aquí, y en lo que haces, en tu mano izquierda. ¿Por qué la mano izquierda? Porque es la mano impura. Aún lo más impuro tiene que estar marcado por la ley de Dios.
La mano derecha es la que se utiliza para comer o se utilizaba para comer. La mano izquierda se utilizaba para asearse los lugares privados. Entonces se consideraba la mano izquierda un lugar impuro. Entonces, aún la mano izquierda tendrá que estar marcada por la ley. Ujú. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Los judíos actuales colocan también cajitas con la ley de Dios en los marcos de su puerta, de modo que cuando llegan, depositan un beso en la tefilín y entran a su casa. Aún antes de descansar, aún antes de, primero santifican su día besando la tefilín de sus jambas. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. El Deuteronomio entonces pone las bases de lo que es la liturgia judía, que hasta la fecha se sigue utilizando. Otro elemento pues, es este talit, que se llama, que es este como tapalito, como ruana, que utilizan los judíos, que es el talit, es la vestidura litúrgica que todo judío tiene que usar. Para hacer oración, incluso Jesús utilizó el talit. Tiene hasta abajo, tiene un montón de deshilados, tantos deshilados como los mandamientos de Dios. Por eso se lo colocan en la cabeza, para reconocer que sobre ellos solamente Dios y que ellos viven por los mandamientos de Dios. Claro, los que están haciendo ahorita la guerra en contra de Gaza, pues no precisamente lo siguen, ¿no? Ni tampoco es que sigan una ética humana hasta ahorita, ¿no? Pero es lo que se debería de prescribir en la ley. Ahora, esto tiene una vertiente espiritual para nosotros. ¿Dónde tienes la ley de Dios? ¿Dónde tienes tu fe en Dios? ¿Dónde la colocarías? ¿En la bolsa trasera del pantalón, muy cerca de tu corazón? ¿Antes de entrar a tu casa? ¿En tu mente? ¿Dónde colocas la ley de Dios? ¿Dónde está tu fe? ¿Guardada solamente para ciertos acontecimientos importantes de tu vida? Cuando te casas, cuando se casa tu hijo, cuando son los 15 años. ¿Dónde está ¿Dónde está la fe en Jesús en tu vida? ¿Qué lugar ocupa la fe en Jesús en tu vida? No quiere decir que ahora empecemos a poner tefilín como judíos en las jambas de nuestra puerta, pero es una manera que el judaísmo tiene de recordar cuál es el centro de su fe. Nosotros hemos dicho que nuestros sacramentos nos llevan al amor a Dios y al amor al prójimo, ¿no? No podemos ser bautizados sin cuidar el agua, tan simple como eso. Porque el agua representa la vida que viene de Dios y representa el agua donde hemos nadado en la pancita de nuestra mamá, y el agua representa la vida para todas las personas que ha sido dada por Dios a toda la creación. No podemos creer que Cristo está en la Eucaristía si no compartimos el alimento y si no somos responsables del alimento entre nosotros. ¿Se acuerdan lo que decíamos al principio? La espiritualidad tiene que ver con el sentido de nuestra vida y con las normas éticas que nos hacen vivir desde Dios. No podemos decir que la unción de enfermos es un sacramento si no cuidamos a nuestros enfermos o no servimos a los demás, ya sea en pareja, en solitario o en servicio como cabeza o como Cristo sacerdote. Los tefilim son como los sacramentos de los judíos. Otro sacramento es una gorrita que se coloca aquí en la coronilla, que se llama kipa. La kipa representa que por encima de cualquier judío siempre está Dios. Por eso siempre la van a utilizar los judíos. Pero la kipa
los tefilim, tanto el del brazo como el de la cabeza, como los tefilim de las jambas, todos son para ellos como los sacramentos. Y los prescribe el Deuteronomio. Hasta la fecha tanto se sigue haciendo el Shema Israel, como estos que representan la fe judía. ¿Cuáles son los símbolos que representan tu fe? ¿Y dónde está tu fe? ¿Es algo importante en nuestra vida? Quizá ya no sea tanto por la secularización en la que estamos viviendo. Pero es una pregunta que se nos plantea desde el Deuteronomio, ¿no? ¿Está la fe en Dios, en tu brazo, en tu mente, en tu corazón? O como te digo, está solamente en la bolsa trasera del pantalón. Sí, Lina, por favor. Gracias, yo tengo una duda. Hay una, no sé si es un tefilín también, que usan los judíos, que veo que es como una camisola larga, Ajá, que en las cuatro orillas tienen unos como trencitas hechas de la misma tela, ajá, que de hecho entiendo que la hemorroísa, por ejemplo, era lo que quería tocar de Jesús, tocar el borde de su manto en donde tenía esas, no sé cómo se llaman, es el talit. Es talit. lo mismo que es el tapalito ese, como ese Ajá, rebocito que utilizan blanco con azul o con negro, ese se llama talit. Y ok. tiene también deshilado abajo porque representan los mandamientos. Los judíos Ok. ultra tradicionalistas no llevan el talit litúrgico, sino llevan una especie de microtalit abajo de la camiseta, abajo de la camisa, perdón. Ajá. Yo en un viaje a Innsbruck, iba hacia Sarajevo, iban unos judíos ultraortodoxos en el avión y como hacía mucho calor en el avión y no habían prendido el aire acondicionado, los varones se quitaron la camisa y se dejaron y vi el talit, que es como una especie de Ajá. capita aquí abajo, que está su camiseta, está el talit, lo tienen que utilizar diario porque representa la oración continua del judío y luego se ponen la camisa encima y luego el saco y a veces hasta el abrigo. Representan Sí. la oración continua del judaísmo. Es un sacramento para ellos, es decir, un símbolo sagrado de su fe, del cual el judío creyente no puede prescindir. El talit solamente lo pueden utilizar los varones. Las mujeres utilizan algo diferente, más parecido a un velo que utilizan los musulmanes. Es como un talit, pero diferente. El blanco solo lo utilizan los rabinos y quienes leen la escritura en la oración o en la liturgia sinagogal. Hay una película que es muy simpática, se van a reír mucho, que se llama Morirse está en hebreo, es mexicana. Y sacan todos los rituales judíos del luto. Ujú. Sacan todos los rituales judíos del luto y sacan el talit, los dos talits, sacan las tefilá de la puerta, sacan la oración del luto judío, porque es la muerte de un patriarca judío, bueno, un jefe de familia judío en el mundo actual, pero de un judío, pues que su familia es muy conservadora, pero pues él es otra cosa, ¿no? Y sacan toda esta historia muy simpática, ¿no? Muy, muy, muy simpática. Al final, no les vendo la película, al final hay una frase que es demoledora, que no les voy a decir cuál es, para que la vean. Pero es una crítica muy importante a toda la religión, ¿sí? Se llama Morirse está en hebreo. Y te sacan toda, digamos, la mitología hebrea sobre la muerte. Muy interesante, muy bien documentada, muy bien hecha y muy simpática también. No, es una película de humor negro. Es de humor negro. Es mexicana, se la recomiendo. Morirse Muchas gracias. en hebreo. Gracias a ti. Pero sí, todo eso son lo equivalente a sacramentos. La Torá es el texto sagrado y todo lo que utilizan para la oración, las velas, el tefilim, el talit, todo eso son sacramentos para ellos.
necesariamente a nosotros nos recuerdan nuestros propios sacramentos. La idea del Deuteronomio es que la ley de Dios esté en nuestro corazón, en nuestras acciones, la mano y en nuestra mente. Alguien había puesto en el... Ujú. Mira, regreso tantito a Araceli Almazán preguntaba hace un momento si Astaroth es un lugar o es un demonio. Primero fue un lugar y luego como eran enemigos, tribus guerreras, pues terminaron por representar a un espíritu malo, ¿no? Astaroth fue en principio un lugar, el lugar donde venían unas tribus guerreras que hicieron mucho daño a Israel, que lo conquistaron y lo, lo trataron muy mal, y luego terminó por representar una figura simbólica para representar a un demonio, ¿no? Y luego también Araceli pregunta, mi fe, bueno, dice, mi fe está en mi corazón, en la inteligencia y la comprensión de Dios. Muy bien. Es la pregunta que todos nos tenemos que hacer, ¿no? ¿En dónde colocamos nuestra fe? ¿Solamente para los domingos? ¿Solamente para un acontecimiento puntual? ¿Dónde está? ¿Cómo la recordamos? ¿Qué nos recuerda nuestra fe? Quizás nosotros ya tenemos algo mucho más elaborado, porque nosotros tenemos 7 signos que nos recuerdan a Jesús, los 7 sacramentos, pero tenemos muchos sacramentales, ¿no? El agua bendita, un crucifijo, atender a un enfermo, etcétera, son sacramentales. Nos remiten a los signos de Jesús, ¿no? Pero la pregunta sigue, ¿qué tan central es en nuestra vida la fe? ¿Tan central como lo quiso poner el Deuteronomio? Quizá no, quizá sí. Cada uno de nosotros lo determinó. Lo cual no significa que dejemos de vivir, ¿eh? Se puede ser perfectamente buen cristiano y vivir bien, disfrutar la vida, disfrutar las amistades, los encuentros, los noviazgos, el matrimonio, el cuchicuchi. Se puede disfrutar todo eso perfectamente sin dejar de ser cristiano y teniendo a Dios en nuestra mente. Se puede hacer. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cuál es el testamento de Moisés? ¿Cómo podríamos nosotros resumir Deuteronomio? 2 textitos muy breves, pero que nos ayudarán a sintetizar esto. Deuteronomio 4:5. Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos, dice Moisés, tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumplan en medio de la tierra en la que van a entrar para poseerla. Este es el espíritu de todo el Deuteronomio. Todo el Deuteronomio contiene estatutos y decretos que se interpretan como venidos de Dios, que deben de ser cumplidos por una nación que estaba cambiando, que estaba dejando de ser tribus para convertirse en algo más. Pero segundo, Moisés no se queda solamente con ya mérito, sino que Moisés anuncia que vendrá un Mesías, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirás. El testamento de Moisés no es solamente quedarse en la entrada de la tierra prometida, sino el testamento de Moisés es anunciar que vendrá alguien más fuerte que él. Moisés en sus discursos alcanza a ver la presencia de un profeta que después será llamado Mesías, que nosotros llamamos Salvador Jesús. De modo que entonces, aún el Deuteronomio que cierra una etapa, deja abierta la panorámica para su plenitud. Esto es lo maravilloso. Fueron muchísimos años para escribir el Antiguo Testamento, muchísimas personas para ver el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento se abre a una plenitud que ninguno de los que lo escribió llegó. Si el desierto es lugar de preparación, si el desierto es lugar de decisión, si el desierto representa este tiempo de tiempo, consejo y oración,
Pues ahora hay unas guías, los mandamientos, las bienaventuranzas dirían. Hay unas guías y hay una pregunta. En tu vida, ¿dónde has colocado a tu Dios? En tu sentido de vida, ¿qué ha sido importante? En tu principio de existencia, ¿cuál es el lugar que llega a tener? La realidad, Dios. Testamento de Moisés, no solo preceptos, sino también la apertura hacia la esperanza. Y esto tiene una visión espiritual muy interesante. Lo voy a resumir así. Pero en toda la Biblia hay como una idea muy clara. Donde Dios actúa, se abre la posibilidad de la esperanza. Donde Dios actúa, se abre la posibilidad de la esperanza. ¿Y dónde lo vemos esto de un modo claro? En la muerte de Jesús. ¿Qué hay más dramático que el asesinato de un inocente? Porque Jesús no murió en su cama. Jesús fue asesinado, fue desaparecido, fue enterrado en una fosa prestada, casi una fosa común. Jesús desapareció de este mundo, lo desaparecieron. Pero el mensaje de la resurrección es que donde Dios actúa, hay esperanza. Aunque sea un pequeño resquicio, pero esperanza al fin. ¿Qué más desesperanza que se vaya el héroe de toda esta saga? Se muere el héroe de 4 libros. ¿Qué más desesperanza que eso? Pero Moisés dice, aguas, porque yo no soy el último. Vendrá un profeta que los levantará como yo los levantaré. Es decir, donde Dios actúa, se abre la posibilidad de la esperanza. Quizás sea difícil verlo. Quizás sea difícil encontrar dónde o cómo surge. Hace falta tiempo, paciencia, incluso consejo y oración para ver dónde se está abriendo la panorámica. Pero donde Dios actúa, hay esperanza. Segunda enseñanza del Deuteronomio. Y bueno, yo creo que voy a dejarlo aquí para ver dentro de 8 días el resto de libros históricos. Les voy a dejar con Jorge. Lo ideal sería que pudieran leer los libros históricos a partir de Josué hasta Crónicas. Lo ideal sería eso, pero no hay tiempo. Eso ya lo podrán leer después. Les voy a dejar un texto, si son algunas páginas, con una síntesis sobre cada uno de los libros históricos, una especie de resumen de los libros históricos desde Josué en adelante. Después de los libros históricos ya empiezan los profetas. Después de los libros históricos ya se cierra la parte, digamos, historiográfica y empiezan otros escritos diferentes que son los profetas de Israel. Otra etapa de la revelación. Por eso ya no me corresponde, a mí me corresponde solamente la parte histórica o historiográfica. Cierro con esta frase. Aunque les llamamos libros históricos, lo que estos textos hacen es interpretar sus raíces. Interpretar sus raíces desde un punto de vista religioso. Por eso se le ha dado en llamar historiografía. Porque no es una historia al uso de nosotros. Como les digo, no había un historiador, ni había alguien grabando con un celular, no había alguien grabando lo que sucedió, se pasó, todas estas noticias, acontecimientos, se transmitieron de muchos modos, oral, litúrgica, jurídicamente, vitalmente, se transmitieron. Pero cuando se ponen por escrito, se ponen por escrito desde una perspectiva religiosa. Son historias
teológicas. Son historias teológicas, por eso se les llama historiografía. Se le llama historiografía deuteronomista, porque el Deuteronomio, con su idea de que ya pasaba, de que había que situarse, pues contagió y dio origen a otros libros con muchos estilos, que veremos dentro de 8 días. ¿Cuáles son los estilos? Hay estilo saga. La entrada a la Tierra Prometida es una saga, parece casi una aventura de los Avengers, ¿no? Es casi una aventura, así, Dios y actúa, y las trompetas, y los agarrones y todo. Pero hay otras que son como muy exhortación, como el Deuteronomio, ¿no? Hay otras que son literalmente una fábula, casi una fábula heroica, Judith, por ejemplo, Judith y Esther. Otras que son narraciones populares, Tobías. Entonces no podemos pensar que sean solamente historias, como si hubiera aparecido su historiador de cabecera para narrar puntualmente y cronológicamente lo que sucedió. Hay mucha transmisión de fe a través de todo esto que se va a narrar. Algunas cosas podrán tener vertientes que puedan ser contrastadas con la arqueología, con la historia comparada, etcétera, pero no todo. Se le llama historia porque parece que resume muchos años del pueblo judío y coincide la historia del pueblo en grandes rasgos, no tanto en detalles. Por eso se les llama historia. Pero su nombre científico desde la ciencia bíblica sería historiografía. Es una interpretación de la historia. Es una interpretación de la historia. Y quizá la mejor manera de sacarle jugo a esto es pensar, ¿qué me enseña este libro? ¿A qué me invita a leer este libro? Incluso hagan el ejercicio de la parábola. ¿Qué haría yo si estuviera en el lugar de Judith, de Esther? ¿Qué es lo que quiero yo dejar a mis hijos cuando se esté cerrando mi proceso? ¿O quiero dejar yo cuando se esté cerrando mi proceso en tal trabajo? ¿Cuál es mi testamento vital a la hora de cerrar esa historia? No solo mi historia vital, como vida cuando me vaya a morir, sino mi historia en ese contexto que se está cerrando, ¿no? ¿Qué dejo en este periodo que di clases? ¿Qué dejo en este periodo que hice esto? En este periodo que estuve casado, en este periodo que estuvo esto, ¿no? ¿Qué dejo? ¿Qué dejé? ¿Y qué estoy dejando? Entonces, ¿a qué me invita cada uno de estos libros? ¿Qué actitudes, qué valores, qué sentido de vida se me va comunicando a lo largo de la lectura de estos libros? Quizás sea la mejor manera que tratar de encontrar ahí datos históricos. Los libros bíblicos son para meditarse. ¿Me van siguiendo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Conclusiones? ¿Quién quiere decirnos qué se lleva de este día? ¿Quién quiere decirnos qué se lleva para esta semana? No se peleen. Este, pues creo que fue, bueno, para mí una sesión de mucha reflexión. O sea, desde el comienzo, ¿no? Nos estuvo diciendo pues acerca de la espiritualidad y nuestra forma de vida, ¿no? O sea, y ciertamente la Sagrada Escritura es nuestra guía, nuestra norma, pero realmente cómo lo estoy viviendo yo, ¿no? O sea, si es coherente lo que digo y lo que hago. Y entendiendo esto, pues ver bien los libros que estamos estudiando, ¿no? O sea, no es, pues como dice, no un libro así para leerlo o un cuento de fantasía, sino que ver realmente qué es lo que nos está transmitiendo ese escritor de la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces es como un todo y como de mucha reflexión, ¿no? Entonces yo me quedo con eso, con la reflexión. Muchas gracias.
Gracias a ti. Muchas gracias, Eli. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos diga qué se lleva del día de hoy? No tengan pena, no mordemos, es solamente sus conclusiones el día de hoy. Sí, Marcela, adelante. Es el ser congruente, como dice Eli, con lo que creemos, decimos y hacemos, ¿no? Es el realmente vivirlo, ¿no? O sea, todo esto luego uno dice, es que voy a un curso y de hecho estoy yendo a un taller y la gente, todo el mundo, todo lo vemos como un curso y no es un curso, no es un curso de aprendizaje, es un curso para que lo lleves a la vida, para vivir lo que es Jesús, lo que nos quiso enseñar él. Y es que lo que forma cualquier religión verdadera es que cualquier religión verdadera es un estilo de vida, es una forma de vivir y de actuar. Me refiero a religión verdadera, no verdadera religión, sino religión verdadera, es decir, la autenticidad de una religión se muestra en nuestras acciones. Entonces, esto es lo que hemos dicho, que la fe en un Dios debe de traducirse en éticas específicas, ¿no? Por supuesto, no podemos creer en el Dios que libera a Israel de Egipto sin tener una espiritualidad y una ética liberadora de los demás y liberadora mía mismo, ¿no? Este proceso de Egipto, del desierto, implica que también tenemos que liberarnos de algunos fantasmas que tenemos, ¿eh? Ciclos no cerrados, relaciones que no me he perdonado, actitudes que no he sanado, huecos que tengo todavía que sanar. Y la espiritualidad tiene que ver con todo eso, ¿no? Con sumirte también y sumirte en tu propia aventura y darte cuenta de tus propios fantasmas, ¿no? De tus propias carencias y preguntarte, ¿cómo, no? ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera darnos su conclusión de hoy? ¿Cómo termino con esto? Sí, adelante. Becky. Sí, gracias. Ah, fue además o sea, yo he tratado de leer la Biblia, bueno, la he escuchado más, no lo mucho, la he escuchado ya 2 veces, y es muy interesante cómo vas explicando las cosas, y cómo uno va entendiendo las cosas, o sea, porque uno las va leyendo y como que a veces no lo recorrido, pero si la leo un poco como novela, y entonces, cuando tengo la oportunidad de, de escucharte a ti o a algunos otros profesores, me voy dando cuenta la profundidad, o sea, me hace profundizar y entender cómo son las cosas. Además, las explicaciones, me encantó la explicación de, de hacer conciencia de las cosas, o sea, y no recuerdo lo que se ponen en las manos, en la frente, o sea, tenerlo presente, porque creo que sinceramente es de lo que yo peco. Yo trato de ser lo mejor, pero a ratos se me olvidan las cosas. O sea, se me entra el diablo y entonces como que no sé cómo debo de ser, ¿no? Pero eso, tener la conciencia de las cosas, que es muy importante, ¿no? Entonces yo siento que medalla o me necesito y saber que no lo cargo, no es un amuleto para mí, sino es un recordatorio personal de lo que él me ha dado a mí, y no olvidar lo que yo soy por él. Uh-huh. Para mí, o sea, me encanta mi Virgen de Guadalupe y todo, pero para traer mi crucifijo es recordar siempre, o sea, que él que él hizo por mí. Claro. Claro. Y entonces te das cuenta que llevar una cruz no es llevar una pistola, con la pistola que mataron a tu padre o a tu madre, sino llevar una cruz es tener presente la fe en Dios, tener presente la fe en este Dios que se debe de convertir en actitudes.
en códigos éticos, en comportamientos. Es decir, la fe tendría, por el hecho de que está hecha para seres humanos y para que se desarrolle por seres humanos, tiene que generar un etos, es decir, un lugar, tiene que generar un lugar, un ambiente, y también tiene que generar un mos moris, una morada para los demás, porque toda religión se manifiesta en códigos éticos, ¿no? Digamos que toda religión es un orden de vida. Todas las palabras, incluso la palabra religión viene de orden de vida, religar o reelegir, dice Cicerón. Reino de Dios es una manera de ordenar el mundo. Cielo es una manera de ordenar el mundo. Son conceptos que se pueden convertir en etos, forma de vida, y en mos moris, morada. Es decir, las tradiciones religiosas nos ayudan a crear una morada para nosotros y para los demás. Por eso se llaman también morales, mos moris, morales. Bueno, pues ya me fui unos minutos sobre su tiempo. No sé si alguien más todavía quiera decir algo. Sí, Marisela, ¿quieres decir algo? Marisela, ¿quieres comentarnos algo? ¿No? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, jóvenes. Yo les agradezco su presencia y su tolerancia a estos balbuceos. Y bueno, nos veremos entonces dentro de 8 días. Dos preguntas, dos preguntas. Ya se las hice. ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Qué lugar tiene? ¿Y cuál es tu legado? Dos preguntas. ¿Dónde está Dios? ¿Y cuál es tu legado? Puede ser algo muy sencillo, ¿eh? Puede ser algo muy sencillo, no es necesario hacer grandes. Algunos dicen, pues ahí procrié un bodoque ahí que ahí está dando lata, pero pues ese es mi legado. Bien. Yo ayudé a una persona, bien. Consolé a un enfermo, bien. ¿Cuál es nuestro legado, no? ¿Y dónde está Dios en este proceso? Y les dejo el texto sobre los libros históricos. Se lo mando a Jorge para que lo suba a la plataforma, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas Que noches. estén muy bien. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.